Bueno, entonces, como el congreso se llama casos en la sala de reanimación, pues vamos a iniciar con un caso clínico. Este es un caso clínico que desafortunadamente fue frecuente en el último año. Vemos cómo es un paciente de 44 años, que es COVID positivo, que estaba en su casa en manejos, como lo vivimos todos, con ivermectina, dexametasona, oxígeno, y llega saturando 40 al servicio de urgencias. Posterior a una estabilización inicial, encontramos en este momento que está saturando 82 con oxígeno por cánula, con oxígeno al 100%, como ven ustedes ahí en el monitor, con una PAFI de 68, una frecuencia respiratoria de 35, además se documenta el ingreso un peso de 120 kilos, una talla de 1,69 y un índice de masa corporal de 42. Para cualquiera de nosotros, pues vemos que es un paciente que está en una falla ventilatoria hipoxémica y la emergencióloga que estaba a su cuidado, pues consideró que se trataba de un paciente con obesidad mórbida, con cuello corto, con una distancia tiromentoniana menor de 3 centímetros, con un Mallampati de 4, lo que la hizo pensar en que se iba a tratar de una vía aérea difícil. ¿Y qué es una vía aérea difícil? Básicamente son las características anatómicas o fisiológicas que hacen que un paciente sea difícil de ventilar, intubar, usar dispositivos supraglóticos o hacer una cricotirotomía. ¿Cuál es la proporción? Más o menos se presenta entre el 0,5 al 10% de los casos, depende de los estudios que estemos revisando. En este primer estudio se dieron cuenta que en un ambiente controlado como las salas de cirugía existen complicaciones graves como paro cardiorrespiratorio, hipoxia cerebral y secuelas en 1 de cada 5.500 intubaciones. Sin embargo, esto se incrementa 35 veces más en un servicio de urgencias y 55 veces más en las unidades de cuidado intensivo. Entonces vemos que la incidencia de ventilación difícil se presenta entre el 1,5 y el 5% de los casos, de ventilación imposible, un paciente que definitivamente no logramos subir la oxigenación mediante bolsa válvula máscara, del 0,07 al 0,16, de una intubación traqueal difícil de 5 al 8% y una intubación traqueal fallida entre el 0,5 y el 0,35% de los casos. Muchos de nosotros pues nos formamos con este libro, Manual of Emergency Airway Management, del Dr. Ron Walls, en el cual nos menciona las mnemotecnias para acordarnos de los predictores que debemos ver para ver dificultades en la ventilación, en la intubación o en la cricotirotomía. Vamos a mencionar un poco estos criterios y la evidencia que existe de los mismos. Recordar que para una adecuada ventilación con bolsa válvula máscara debemos tener un adecuado sello y debemos hacer una adecuada técnica de la C y la E. En la M, de los factores que dificultan la ventilación, está el sello de la máscara. Y uno de los principales factores que dificultan ese sello es la barba, pero también puede haber un trauma, puede haber también micrognatia, puede haber deformidades que dificulten el sello de la máscara. Por otro lado, la obesidad, como lo vamos a ver, la vamos a repetir en muchos de estos puntos, como el caso clínico que vimos, tiene múltiples criterios que hacen que sea un paciente con una vía aérea difícil. Por ejemplo, el aumento del tejido blando del cuello y la región occipital, haciendo más difícil la intubación, aumento del tejido adiposo del tórax, generando que se deban ejercer unas presiones altas para poder expandir el tórax. Además, una disminución de elasticidad del tórax y un aumento de la presión intraabdominal que también dificulta la expansión intraabdominal, favoreciendo la hipoxemia. En la A de Mons está la edad o los años, y entonces vemos cómo, especialmente después de los 55 años, se empiezan a presentar unas características en los pacientes adultos mayores que van a ser los más difíciles de ventilar. Por ejemplo, la ausencia total o parcial de piezas dentarias, las deformidades en la vía aérea, ya sea por la presencia de tumores, los labios que están más frágiles y
la limitación por artrosis de la extensión de la columna cervical. Entonces, la edad también es otro factor importante que nos puede limitar la ventilación con bolsa, válvula, máscara. No tener dientes. Si ven ustedes cómo cambia la anatomía entre un paciente que no tiene la prótesis y el que ya tiene la prótesis bucal. Y es por eso que para preoxigenar el paciente durante la ventilación con BVM, si el paciente tiene una prótesis que está fija, que no se está moviendo, podemos mantenerla y ya para el proceso de intubación la retiramos. Y la S final de Mons es la rigidez o stiffness. Entonces vemos cómo existen patologías como el asma y como el EPOC que generan un broncoespasmo y que hace que las presiones que se deban ejercer en esa vía aérea para poder expandir y llegar a los alveolos son tan altas que no se logran con dispositivos no invasivos como la bolsa válvula máscara. Continuando con las mnemotecnias del Dr. Ron Walsh, tenemos la siguiente, que es la más famosa de todos de pronto, que es LEMOS, que nos informa de los criterios que tenemos que evaluar para una intubación difícil. Vamos a ver más adelante cómo el Mallampati ha sido reevaluado de su utilidad en urgencias, no en anestesia, y es por eso que también ya se está cambiando un poco el nombre de LEMOS a LEONS en estos casos. ¿Y qué vemos? Lo primero es mirar externamente y lo vemos claramente en este artículo del Journal of Clinical Reports, donde se trata de un paciente que tiene una artritis psoriática, que además tiene una limitación de la extensión del cuello, con una limitación para la apertura oral, con una limitación, con una micrognatia, con un retrognatismo, y que solamente al valorar estas características externamente podemos darnos cuenta de que va a ser difícil la intubación. La E es de evaluar 3-3-2, entonces evaluamos 3 medidas que son 3 traveses de dedo entre la apertura entre los incisivos, 3 traveses de dedo entre el mentón y el ioides y 2 traveses de dedo entre el ioides y el tiroides, teniendo en cuenta que es el tamaño proporcional al tamaño de la mano del paciente, no del examinador. Nuevamente el Mallampati lo conocimos todo, la técnica oficial es un paciente que está sentado, abre la boca, saque la lengua y vemos cómo se relacionan las estructuras anatómicas, el paladar blando, el paladar óseo, la úvula, los pilares anteriores, posteriores, el istmo de las fauces, y vemos cómo este Mallampati va variando de acuerdo si podemos ver todas estas estructuras anatómicas y vamos a medida que vamos disminuyendo esa visualización va empeorando el Mallampati. Pero ¿qué tan bueno es el Mallampati? Les mencionaba al inicio, salió este artículo en JAMA en el 2019, donde hicieron una comparación entre el Mallampati y una nueva medida que están proponiendo, que es la medida de la capacidad de los incisivos inferiores de morder el labio superior. ¿Y cómo funciona esto? La idea es que tenemos el bermellón de los labios y el paciente se le pide que con el labio inferior trate de cubrir, los dientes inferiores trate de cubrir el labio superior, y de acuerdo a esa capacidad, si lo logra cubrir completamente, si lo cubre parcialmente o si ni siquiera llegan los dientes inferiores a tocar los labios, se clasifica en clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, en este artículo compararon la medida de la mordida del labio superior con el Mallampati y se dieron cuenta que el Mallampati tiene una mejor sensibilidad, una mejor especificidad y una mejor concordancia para predecir una vía aérea difícil, como lo ven ustedes en los datos aquí expuestos. La O de LEMOS es la obesidad, entonces vemos, y la obstrucción, vemos cómo en un paciente que tenga angioedema, que tenga una quemadura de la vía aérea, que tenga estridor, vamos a sospechar que cuando le hagamos la laringoscopia podamos visualizar una vía aérea de estas características que va a ser básicamente imposible de intubar, y la obesidad nuevamente se comporta como otro de los factores que hacen difícil la intubación, teniendo que colocar al paciente en una posición específica para poder mitigar esas alteraciones anatómicas que dificultan el acceso a la vía aérea. La N de LEMOS es neck mobility o la movilidad del cuello. Vemos
cómo tenemos tres ejes en la vía aérea, el eje oral, el eje faríngeo y el eje laringio, que cuando tenemos el paciente en una posición óptima para la intubación, como es la posición del olfateo, se alinean los tres ejes oral, laringio y faríngeo y finalmente logramos con laringoscopia al tener un acceso directo a la vía aérea. Si tenemos una limitación de la movilidad del cuello que impida alinear los tres ejes, pues va a ser más difícil la intubación. Y por último, la S de Lemos, y este es un artículo clásico de 1997 donde miraban qué ocurría con los pacientes después de la administración de 1 miligramo por kilo de succinilcolina en relación al tiempo de saturación de la hemoglobina. Y vemos cómo existen 4 tipos de pacientes. Un paciente normal sin comorbilidades que lo llevamos al 100% durante la prooxigenación, le administramos el 1 miligramo por kilo de succinilcolina y se demora más o menos 10 minutos en llegar nuevamente a cero, teniendo en cuenta que no baja 99, 98, 97, sino que es casi que es 100, 90 y después de 90 ya es una caída estrepitosa hacia el cero. Si ese mismo paciente ya no estaba sano, sino por ejemplo lo cogió un carro antes de que llegara a urgencias, si no logramos llevarlo a 100 sino a 95, pues ese tiempo disminuye más o menos a 6 minutos. Si se trata de un niño que tiene la capacidad residual funcional disminuida, ese tiempo va a ser más o menos 4 minutos. Y si es un paciente obeso nuevamente, por encima de los 127 kilos, vamos a ver que ese tiempo va a ser menos de 4 minutos y obviamente entre menos tiempo tengamos de desaturación, pues va a ser más difícil acceder a esa vía aérea. Pero ¿qué existe de evidencia en todos estos predictores? Vemos aquí este metaanálisis de Cochrane, donde miran todas las variables que les acabo de mencionar y su utilidad real en la evaluación de la vía aérea. Y vemos cómo que para la laringoscopia difícil, la prueba de pronto menos sensible con el 22% es la apertura de la boca y la prueba más sensible nuevamente aparece acá, la mordida del labio superior. En cuanto a especificidad, la capacidad de clasificar los pacientes correctamente sin vías aéreas difícil, el Mallampati tiene el 80% y la puntuación de riesgo de Wilson, que abarca mucho de estos criterios como los de Lemos, tiene un 95%. Y la prueba de mordida del labio superior fue la que tuvo la mayor sensibilidad de todas las pruebas consideradas en esta revisión sistemática que abarcaba 135 estudios con más de 88,000 pacientes. Por último, el paciente que no podemos intubar, no podemos ventilar, pues tenemos que estar seguros que sí le vamos a poder hacer una cricotirotomía en caso de que sea necesario y para eso existe la mnemotecnia SHORT. La S es de cirugía, entonces tenemos que pacientes con cirugías recientes que acaban de hacer una tiroidectomía, una hemiglosectomía, que es el tejido estrafiable, edematizado, tratar de hacer una cricotirotomía en estos casos va a ser difícil. La H es de hematomas, entonces un paciente, como en la foto que ustedes ven, con un hematoma en la parte anterior del cuello, sobre todo donde debemos hacer la punción para hacer una cricotirotomía, pues va a ser más difícil hacer este procedimiento. La O es la obesidad y nuevamente traten de ubicarle la membrana cricotiroidea a esta paciente, va a ser muy difícil hacerle una cricotirotomía. Y la R es de radiación. Tenemos entonces como los pacientes con quemaduras o con radioterapia, por ejemplo con úlcera de tiroides, también esos tejidos se tornan friables, se pierden esos reparos anatómicos y va a ser más difícil hacer una cricotirotomía. Y por último, pues, ¿cuál sería el peor escenario? Es cuando digamos rápido, hagámosle una crico y encontramos que el paciente tiene un bocio en la membrana cricotiroidea que va a ser imposible acceder a la vía aérea mediante esta técnica. Nuevamente salió otro artículo, este es un estudio nacional de Dinamarca donde llevaron y registraron 188,000 pacientes que intubaron y se dieron cuenta desafortunadamente que de las 3,391 intubaciones difíciles no fueron capaces de predecir el 93%, o sea, el 93% no supieron con todos estos que acabamos de hablar que iba a ser una intubación difícil. Que además, cuando dijeron que sí iba a ser difícil, solo el 25% de los casos fueron difíciles, 229 de 929. Y en cuanto a la ventilación con bolsa válvula máscara,
no anticiparon que iba a ser difícil esta ventilación en 808 pacientes en el 94% de los casos. Entonces, a pesar de todas estas estrategias que tenemos, realmente es muy probable que nos enfrentemos a una vía aérea difícil no esperada. Pero tenemos futuro con la tecnología. Y ven ustedes este artículo de Computers in Biology and Medicine, cómo mediante Deep Learning tratan de identificar las características anatómicas de múltiples pacientes, cogen 1 millón de caras, miran todos estos reparos anatómicos y son capaces, mediante esta tecnología, que tomándole una foto con el celular al paciente, este algoritmo les diga si va a ser difícil o no va a ser difícil de intubar. ¿Y cómo lo hace? Pues con una foto de frente empieza a tomar reparos anatómicos como los ojos, como el labio, la alineación de los ojos con el labio, la alineación de los ojos con la mejilla, con el maxilar, con el mentón, y esos reparos anatómicos mediante Deep Learning le pueden indicar si va a ser difícil o no va a ser difícil esa vía aérea. Esto todavía está en desarrollo, ven ustedes que es un artículo en el 2021, pero podría ser la solución a esa dificultad que tenemos para acceder a o poder identificar adecuadamente una vía aérea difícil. Entonces, este es el grupo para la vía aérea difícil del Reino Unido, donde proponen un algoritmo de manejo. Y lo primero que dicen es que hay que tener varios planes, el plan A, el plan B, el plan C y el plan D. Pero que el plan A tiene que ser el mejor posible. ¿Por qué? Porque está claro también en varios estudios que el segundo intento de intubación siempre va a ser más difícil que el primero y así sucesivamente, porque la técnica de intubación, la introducción del laringoscopio, el tratar de pasar el tubo, va a edematizar, va a causar sangrado y va a ser cada vez más difícil acceder a esa vía aérea. Entonces debemos tener un primer intento óptimo con una optimización de la cabeza y el cuello, con un adecuado bloqueo neuromuscular, y con una manipulación laríngea externa, idealmente, como lo vamos a ver más adelante, con el uso de la bujía sin usar presión cricoidea y manteniendo la oxigenación. Si algo ocurrió y no logramos intubarlo mediante esta técnica, vamos a considerar dispositivos de rescate como los dispositivos supraglóticos y en ese momento hay que detenerse y pensar si sí lo voy a lograr, si estoy pudiendo ventilar al paciente, si lo voy a hacer otro intento o si me voy a ver de una con una cricotirotomía. Si finalmente no lo pude intubar, no pude utilizar dispositivos supraglóticos y no lo puedo ventilar, pues me voy a ir con una vía aérea quirúrgica, en el cual necesito, para esto que ellos plantean, 3 dispositivos solamente, una bujía, un bisturí y un tubo número 6. Con eso podemos hacer una cricotirotomía de rescate y poder salvar la vida de este paciente. Otro terapia que nos ayuda, en este caso en el abordaje de la vía aérea, es la oxigenación en apnea. ¿Y de qué se trata esto? Una vez tenemos el paciente sedado o relajado durante la laringoscopia, ponemos una cánula nasal sobre la narina del paciente y la abrimos a 15 litros. Y se dieron cuenta que esa cánula nasal a 15 litros, así no esté dándole presión positiva y así no se el paciente ventilando espontáneamente, va a lograr que se desature y logre menos rápido una saturación menor a 90, pero es mucho más efectivo en comparación con la técnica convencional sin uso de oxigenación en apnea para prevenir desaturaciones por debajo del 80%. Otro dispositivo que siempre hemos hablado, pero que desafortunadamente no ve uno frecuentemente en los carros de reanimación de urgencias, pues es la bujía. Este estudio, con 757 pacientes, publicado en JAMA en el 2018, vio que el uso de la bujía tiene una mejor éxito de primer intento de intubación del 98% sobre la técnica convencional de tubo con guía del 87%. Pero además, cuando ya sospechamos que puede ser una vía aérea difícil, de esos 757, 380 pacientes, se sospechaba que podía ser una vía aérea difícil o consideró que una vía aérea difícil, la bujía tuvo una tasa de éxito del primer intento del 96% versus el 82% con el grupo
de tubo endotraqueal más estilete. Entonces, la bujía es una herramienta que nos va a ayudar mucho en nuestro carro de vía aérea. En el tiempo fue mayor con la bujía, pero no fue significativa esa diferencia. Y la hipoxemia, el grado de hipoxemia fue similar en los dos grupos, no hubo una diferencia significativa. Vemos acá cómo volvemos a nuestro caso de la paciente, del paciente que les mostré en la primera diapositiva. Entonces, esta paciente, como recordemos, 120 kilos, 42 de índice de masa corporal, cuello corto, se decidió, al considerarle una vía aérea difícil, hacer una intubación despierto con anestésico tópico con roxicaína y el uso de un videolaringoscopio. Y ven ustedes cómo con el videolaringoscopio se logra acceder a esa vía aérea. El video está como al revés, pero ustedes entienden que se logró intubar al paciente y logramos acceder a esa vía aérea sin complicaciones, prediciendo que iba a ser una vía aérea difícil. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de los usos de dispositivos de fibra óptica para acceder a la vía aérea? Ven este estudio con 300 pacientes, 150 dispositivos de fibra óptica, 150 convencional, y se dieron cuenta en ese estudio que la tasa de éxito era estadísticamente significativa del 93 versus el 84% en la población general con el uso de los dispositivos de fibra óptica, que además cuando el personal tenía menos experiencia, como en los residentes, tenía también una diferencia clínicamente significativa. Si además había predictores de vía aérea difícil, también había una significancia estadística a favor de los dispositivos de fibra óptica y obviamente los dispositivos de fibra óptica estadísticamente significativo lograron una mejor visualización de la glotis. Ven ustedes con el dispositivo de fibra óptica cómo se logró una visualización casi en la mayoría de los casos de un corneal de 1 versus en la laringoscopia convencional en este tipo de los casos. Ya para terminar, vamos a hablar de esta estrategia. Esta estrategia es del grupo de Johns Hopkins, que es del Difficult Airway Response Team, o el grupo DART. Es una estrategia que lleva 10 años. Esta es una publicación de los 10 años de su experiencia del 2008 al 2018, donde crearon este grupo para el manejo de vía aérea. Tenían muchos carros de paros distribuidos, muchos carros de vía aérea difícil distribuidos en las diferentes áreas de la institución. Tenían un grupo o tienen un grupo de llamado para activar ese carro, y tenían las personas asignadas que iban a responder. En la primer corte, que fue del 2008 al 2013, llegaron a reunir 320 pacientes, y en el 2018 ya tenían 700 pacientes en este grupo, y obviamente disminuyeron los efectos adversos, complicaciones y la necesidad de una cricotirotomía, aunque siempre en el carro estaba la indicación de cómo hacer la crico y todo el equipo de cricotirotomía, con la activación del grupo DART de vía aérea difícil. Ya para terminar, ¿cuáles recomendaciones nos dan ellos ya para terminar, ¿qué recomendaciones nos dan ellos después de estos 10 años de experiencia con el carro de vía aérea difícil? Que es importante cuando llegan varias personas a abordar un paciente que usualmente está en paro con una vía aérea difícil, se debe aclarar los roles. ¿Quién está a cargo? ¿Quién es la persona que tiene la mayor experiencia? Acordar un enfoque estandarizado. Así llegue de primeras un anestesiólogo, un cirujano, un emergenciólogo, un internista. Todos estaban entrenados en la utilización de los equipos de vía aérea que estaban en el carro de vía aérea difícil, y todos tenían un enfoque común, un entrenamiento más o menos de 300 personas en la institución con capacidad de manejar el carro de vía aérea difícil. Obviamente requería talleres para mantener las habilidades de intubación con videolaringoscopio o fibrobroncoscopio, y recordaban acá que una vía aérea quirúrgica no es como perder la pelea. Muchas veces es mejor irse temprano con una vía aérea quirúrgica que esperar las secuelas de una hipoxia cerebral al demorarse en tomar esta decisión.
hay que mantenerse actualizado con los avances e innovaciones en el manejo de la vida aérea, recopile los datos, cree un grupo en su institución y no olvide el efecto que puede tener también para el personal de salud enfrentarse a una vía aérea fallida y que de pronto el paciente quede con secuelas y fallezca. Muchas gracias.